Imagínate despertar un día y en cuestión de segundos, tu ciudad desaparece bajo escombros. A lo largo de la historia, la Tierra ha mostrado su poder devastador con terremotos que han cambiado el destino de civilizaciones enteras. Ciudades que alguna vez fueron majestuosas, ahora son solo recuerdos en la historia. Pero, ¿cuáles han sido los terremotos más destructivos? ¿Qué ciudades fueron las más golpeadas por la furia de la Tierra? Quédate hasta el final, porque hoy te revelaremos las 10 ciudades más afectadas por terremotos en la historia. Comencemos. Empezamos nuestro ranking con el terremoto de Bam, en Irán, ocurrido el 26 de diciembre de 2003. Eran las 4:56 de la madrugada cuando la Tierra tembló con una magnitud de 6.6, y en cuestión de segundos, la ciudad quedó reducida a escombros. La mayoría de sus edificios, construidos con adobe, no resistieron la fuerza del sismo y colapsaron de inmediato, atrapando a miles de personas bajo los escombros. El desastre fue absoluto, más del 80% de la ciudad quedó destruida, más de 26.000 personas perdieron la vida y otras 30.000 resultaron heridas. Pero el daño no solo fue humano, también se perdió un tesoro histórico invaluable, la ciudadela de Bam, una fortaleza con más de 2.500 años de antigüedad. Considerada la estructura de adobe más grande del mundo, quedó prácticamente en ruinas. Irán es un país acostumbrado a los terremotos, pero la falta de construcciones sismorresistentes convirtió esta tragedia en una de las más devastadoras de su historia. Con el paso de los años, Bam ha logrado reconstruirse, pero la memoria de aquella madrugada sigue viva entre sus habitantes. En el puesto número 9 tenemos el terremoto de Messina, en Italia, ocurrido el 28 de diciembre de 1908. A las 5:20 de la mañana, un potente sismo de magnitud 7.1 sacudió el sur del país, destruyendo casi por completo las ciudades de Messina y Reggio Calabria. En cuestión de segundos, miles de edificios colapsaron y quienes aún estaban dormidos quedaron atrapados bajo toneladas de escombros. Pero lo peor aún estaba por venir. Minutos después, un tsunami con olas de hasta 12 metros arrasó la costa, llevándose lo poco que quedaba en pie y sumando aún más víctimas a la tragedia. El saldo final fue aterrador. Alrededor de 100.000 personas murieron, convirtiéndolo en el terremoto más mortífero de la historia de Europa. El impacto fue tan grande que Italia tuvo que reubicar a miles de sobrevivientes en otras regiones e incluso en países como Estados Unidos y Argentina. A raíz de este desastre, el país comenzó a reforzar sus infraestructuras y sus sistemas de emergencia, sentando las bases para la sismología moderna en la región. A más de un siglo de la tragedia, Messina y Reggio Calabria han sido reconstruidas, pero la memoria de aquella fatídica madrugada sigue presente en su historia. Ahora vamos con el puesto número 8, donde encontramos uno de los terremotos más devastadores en la historia de Sudamérica, el terremoto de Lima, Perú, ocurrido el 28 de octubre de 1746. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche cuando un poderoso sismo de magnitud estimada entre 8.6 y 9.0 sacudió violentamente la capital peruana. En cuestión de minutos, casi toda la ciudad quedó destruida, con miles de edificios reducidos a escombros y un número incalculable de personas atrapadas entre las ruinas. Pero el horror no terminó ahí. Menos de media hora después, un tsunami monstruoso golpeó la costa, arrasando completamente el puerto del Callao y generando olas de hasta 24 metros de altura. De sus más de 5.000 habitantes, solo sobrevivieron unas 200 personas. El desastre dejó un saldo de más de 10.000 muertos solo en Lima, aunque el número real de víctimas probablemente fue mucho mayor. La ciudad quedó tan devastada que el entonces virrey José Antonio Manso de Velasco consideró trasladarla a otro lugar, aunque finalmente decidió reconstruirla en el mismo sitio. Este terremoto marcó un antes y un después en la historia del Perú, obligando a reforzar la arquitectura de la época y a desarrollar planes para enfrentar futuros desastres. En el puesto número 7 tenemos el terremoto de Kobe, Japón, ocurrido el 17 de enero de 1995. Eran las 5:46 de la mañana cuando un sismo de magnitud 6.9 sacudió la ciudad y sus alrededores con una fuerza devastadora. En cuestión de segundos, miles de edificios colapsaron, autopistas se partieron en dos y las llamas comenzaron a consumir lo que quedaba en pie. El desastre fue total. Más de 6.400 personas murieron, la mayoría atrapadas bajo los escombros de sus propios hogares. Pero lo que más impactó al mundo fue el colapso de la autopista Ansin, una estructura de varios pisos que se derrumbó como si estuviera hecha de cartón, dejando claro que ni siquiera un país altamente desarrollado como Japón estaba preparado para una catástrofe de esta magnitud. Las imágenes de la tragedia dieron la vuelta al mundo, calles repletas de ruinas, incendios incontrolables y un sistema de emergencia que, a pesar de la tecnología japonesa,
no pudo responder con la rapidez necesaria. Se necesitaron semanas para restablecer la electricidad y meses para reparar la infraestructura básica. Este terremoto dejó lecciones clave para Japón, que reforzó sus normas de construcción y mejoró sus planes de respuesta ante desastres. A día de hoy, Kobe se ha reconstruido, pero la huella de aquel amanecer sigue presente en la memoria de sus habitantes. En el puesto número 6 tenemos el terremoto de San Francisco, Estados Unidos, ocurrido el 18 de abril de 1906. Eran las 5:12 de la mañana cuando la ciudad fue sacudida por un violento sismo de magnitud 7.8, que se sintió a lo largo de 480 kilómetros en la costa de California. En apenas 45 segundos, el suelo se rompió, las calles se abrieron y miles de edificios colapsaron. Pero lo peor vino después. Cientos de tuberías de gas explotaron y desataron incendios que ardieron por más de 3 días, consumiendo el 80% de la ciudad. Las llamas se extendieron sin control y al no haber suficiente agua para apagarlas, los bomberos recurrieron a demoliciones para tratar de frenar el fuego, sin mucho éxito. El desastre dejó un saldo de alrededor de 3.000 muertos y más de 250.000 personas sin hogar. San Francisco quedó irreconocible. Barrios enteros desaparecieron y la ciudad que alguna vez fue símbolo de prosperidad quedó reducida a escombros y cenizas. Este terremoto cambió para siempre la forma en que se construían las ciudades en la costa oeste de Estados Unidos, dando origen a normas antisísmicas más estrictas. A pesar de la tragedia, San Francisco se levantó nuevamente y se convirtió en una de las ciudades más resilientes del mundo. Entramos al top 5 con uno de los terremotos más trágicos en la historia de Latinoamérica, el terremoto de la Ciudad de México de 1985. Era las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre cuando un sismo de magnitud 8.1 sacudió la capital mexicana con una fuerza descomunal. Aunque el epicentro se ubicó en las costas del Pacífico, a más de 350 kilómetros de distancia, la ciudad sufrió daños catastróficos debido a su suelo blando y altamente inestable. En cuestión de minutos, más de 400 edificios colapsaron, atrapando a miles de personas bajo los escombros. Hospitales, hoteles, escuelas y viviendas quedaron reducidos a ruinas, y la ciudad se llenó de nubes de polvo y el estruendo de estructuras derrumbándose. El saldo oficial reportó alrededor de 10.000 muertos, aunque muchas estimaciones sugieren que la cifra real fue mucho mayor. La tragedia marcó un antes y un después en la historia del país. Ante la falta de respuesta inmediata del gobierno, los propios ciudadanos se organizaron para rescatar a los sobrevivientes, dando origen a una cultura de solidaridad que permanece hasta el día de hoy. Como consecuencia, México reformó sus normas de construcción y mejoró sus protocolos de emergencia, convirtiéndose en un referente en sismología. Llegamos al puesto número 4 con uno de los terremotos más mortales del siglo XX, el terremoto de Tanshan, en China, ocurrido el 28 de julio de 1976. Eran las 3:42 de la madrugada cuando un sismo de magnitud 7.5 sacudió esta ciudad industrial sin previo aviso. En apenas 23 segundos, Tanshan quedó completamente destruida. El impacto fue devastador. Más del 85% de los edificios colapsaron, atrapando a cientos de miles de personas mientras dormían. Carreteras, puentes, hospitales y fábricas se vinieron abajo, dejando la ciudad aislada y sin posibilidad de recibir ayuda inmediata. Para empeorar la situación, un segundo terremoto de magnitud 7.1 sacudió la zona horas después, derribando lo poco que quedaba en pie. El número de víctimas sigue siendo un tema de controversia. Las cifras oficiales reportaron 242.000 muertos, pero algunos informes sugieren que el número real podría haber superado los 650.000. La tragedia fue tan grande que el gobierno chino tardó días en reaccionar, y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde para muchos sobrevivientes. Este terremoto dejó cicatrices imborrables en China y fue un punto de inflexión para el país en cuanto a prevención de desastres. Hoy, Tanshan ha sido completamente reconstruida, pero la memoria de aquella noche trágica sigue viva en su historia. Nos acercamos al top 3 con uno de los terremotos más destructivos de la historia, el terremoto de Lisboa, Portugal, ocurrido el 1 de noviembre de 1755. Eran alrededor de las 9:40 de la mañana cuando un sismo de magnitud estimada entre 8.5 y 9.0 sacudió la capital portuguesa con una fuerza descomunal. Las calles de Lisboa se abrieron en enormes grietas, los edificios se desplomaron y miles de personas murieron al instante. Pero lo peor aún estaba por llegar. Minutos después, un tsunami con olas de hasta 15 metros golpeó la costa,
arrasando con todo a su paso y llevándose consigo a quienes intentaban huir. Para colmo, cientos de velas encendidas por la celebración del Día de Todos los Santos provocaron incendios incontrolables, consumiendo lo poco que quedaba en pie. El desastre fue absoluto. Se estima que entre 60.000 y 100.000 personas murieron, convirtiéndolo en uno de los terremotos más mortales de Europa. Lisboa quedó reducida a escombros y el impacto de la tragedia fue tal que cambió la forma en que el mundo entendía los desastres naturales. Este evento impulsó el desarrollo de la sismología moderna y llevó a Portugal a reconstruir su capital con un diseño sísmico más resistente. Ahora vamos al puesto número 2 con el terremoto más potente jamás registrado, el terremoto de Valdivia, en Chile, ocurrido el 22 de mayo de 1960. A las 3:11 de la tarde, la Tierra comenzó a sacudirse con una fuerza sin precedentes. Un sismo de magnitud 9.5, el más fuerte jamás medido, desató el caos en el sur de Chile, provocando el colapso de edificios, deslizamientos de tierra y un desastre sin igual. Las calles se agrietaron, los ríos cambiaron su cauce y las estructuras más resistentes cedieron ante la brutalidad del movimiento. Pero la pesadilla no terminó ahí. Minutos después, un tsunami gigantesco arrasó la costa, con olas de hasta 25 metros de altura, que viajaron por todo el Pacífico, causando destrucción en Hawái, Japón y Filipinas. Se estima que alrededor de 2.000 personas murieron, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Miles de personas quedaron sin hogar y las ciudades afectadas tardaron décadas en recuperarse. Este evento marcó un antes y un después en la sismología mundial, impulsando el desarrollo de sistemas de alerta temprana y reforzando las normativas de construcción en Chile, un país que desde entonces ha sido un referente en prevención sísmica. Aquel 22 de mayo quedó grabado en la historia como el día en que la Tierra liberó su mayor energía jamás registrada. Llegamos al puesto número 1 con el terremoto más mortífero de la historia, el gran terremoto de Shaanxi, en China, ocurrido el 23 de enero de 1556. Durante la madrugada, un sismo de magnitud estimada en 8.0 sacudió la región con una fuerza devastadora, reduciendo pueblos enteros a escombros en cuestión de segundos. El desastre no solo afectó a una ciudad, sino a más de 97 condados en un área de 840 kilómetros. Muchas viviendas en esa época estaban construidas en montañas de tierra compactada, conocidas como yaodons, que colapsaron de inmediato, enterrando vivas a miles de personas. En total, se estima que murieron alrededor de 830.000 personas, convirtiéndolo en el terremoto más letal jamás registrado. El impacto fue tan brutal que la geografía de la región cambió por completo. Nuevas grietas y montañas se formaron, mientras que ríos modificaron su curso. Este desastre marcó un antes y un después en la historia de China, obligando a cambiar las técnicas de construcción para evitar una catástrofe similar en el futuro. Han pasado más de 450 años, pero el recuerdo de aquella tragedia sigue vivo en la historia del país. Estos terremotos nos recuerdan lo frágiles que somos ante la fuerza de la naturaleza y cómo, en cuestión de segundos, una ciudad entera puede quedar reducida a escombros. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Conocías estos terremotos? ¿Crees que faltó alguno en la lista? Cuéntanos en los comentarios qué desastre natural te ha impactado más. Si te gustó este video, déjanos un like para seguir trayéndote más contenido impactante. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente entrega de Central Top 10.